Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ciudadanos todos. Si tuviéramos una democracia auténtica este día en este sitio, estaríamos escuchando de viva voz al titular del Poder Ejecutivo Federal, rindiendo un informe sobre el estado que guarda la nación. El 1 de septiembre no sería el día del presidente, ni el día del Congreso, ni el día de la protesta y la inconformidad, sino una fecha dedicada al ejercicio de una de las prácticas cívicas más importantes de una democracia auténtica, la rendición de cuentas. En su lugar tenemos hoy un bochornoso y denigrante espectáculo, un palacio legislativo amurallado y en estado de sitio, un movimiento magisterial que no encuentra la puerta ni la ventanilla de atención a sus demandas laborales y un titular del Ejecutivo que se esconde en su oficina personal para desde ahí rendir su primer informe de gobierno. Vivimos los días de una sociedad agitada, donde la política, en lugar de conciliar, mantiene crispados a los ciudadanos. Quienes se propusieron mover a México lo están haciendo temblar y a punto del colapso. No estamos frente a una irresponsabilidad de gobierno, sino frente a una inconsistencia de Estado. Un contexto económico global adverso, una economía nacional estancada. La corrupción lacera y saquea la riqueza nacional y ésta se ha elevado a rango constitucional. Comprar la presidencia de un país es la máxima expresión de corrupción política. Por ello, este gobierno está congénitamente imposibilitado para promover una comisión anticorrupción, una reforma a fondo a la transparencia o una política pública de rendición de cuentas. Regiones completas del país sumidas en la impunidad delincuencial, pueblos y comunidades sin ley, jóvenes sin escuela y sin trabajo, trabajadores y empleados a los que no les alcanza su sueldo, campesinos abandonados a su suerte, debatiéndose entre la miseria y la pobreza, amas de casa con bolsas del mandado cada día más raquíticas, un malestar creciente en las familias, en las escuelas y en las calles, conforman el cuadro clínico de una sociedad en efervescencia que dice, ya basta, y reclaman un cambio de rumbo. Hace apenas 10 meses, el gobierno prometía transformar el país, no solo administrarlo. Para ello delineó una ruta crítica basada en un programa de reformas y en una plataforma de lanzamiento llamada Pacto por México. 10 meses después, ya no hay ruta crítica, sino una crítica a la ruta seguida por las reformas, mientras que el pacto pierde impacto y se desnuda su perversión y su cooptación política. No nos confundamos, el país no se está moviendo, se está despeñando. Los síntomas son inequívocos. La reforma laboral que traería cientos de miles de empleos en sus primeros días tiene en las calles al mismo número de desempleados que había en el 2009, cuando estalló la crisis financiera. 2.600.000 mexicanos sin trabajo. La reforma a la transparencia, que añadiría nuevas entidades que utilizan recursos públicos y daría más armas a los ciudadanos para hacer valer el derecho a la información, es hoy más opaca y vulnerable que antes. La reforma a las telecomunicaciones beneficia solo a una oligarquía económica. Tenemos las tarifas más caras del mundo en telefonía, televisión por cable, internet, comisiones bancarias, intereses, tarifas, etcétera. La nueva ley de amparo acota algunas de las prácticas abusivas de este noble recurso, pero sigue dejando en el desamparo a la mayoría de la población que no tiene medios para acceder a ella. El diagnóstico sigue sin alterarse. Profunda decadencia política.
ausencia de justicia, secuestrada y subastada por ministros de la Corte, magistrados, jueces y ministerios públicos al servicio del dinero y del crimen organizado. Una clase gobernante autista, insensible y corrupta que junto con los jueces, legisladores y funcionarios constituyen una república de hipócritas, sin representación popular y menos autoridad moral. El gobierno, sus voceros y beneficiarios se ofenden, se rasgan las vestiduras por la movilización social, se sataniza la inconformidad, se estigmatiza a los que perciben por su trabajo 8,000 pesos mensuales y que su lucha es por conservarlos, pero se callan ante los delincuentes de cuello blanco que han saqueado a la nación con millones de dólares. Líderes y gobernantes corruptos que se encubren y se aplauden a los Salinas, a los Roberto Hernández, a los Caros Quintero, a los Granier, a los Moreiras y a tanto ladrón que se pavonea en este recinto y en otros recintos oficiales. La arrogancia es la antesala de la desmesura. No están calculando correctamente la inconformidad social del pueblo. ¿Y qué decir de las reformas en curso y de los que están por venir? La reforma financiera busca abaratar el crédito, pero a costa de encarecer las garantías y de criminalizar a los deudores. De aprobarse esta reforma, el deudor deberá dejar en prenda 2 garantías: el bien o servicio a pignorar y su propia libertad. La reforma educativa busca imponerse con el más antipedagógico de los principios docentes. La letra y la reforma con sangre entran. Es un despropósito aprobar hoy la tercera ley secundaria. Es para nosotros una infamia parlamentaria. La reforma energética antipatriótica pretende entregar la renta petrolera a productores privados nacionales y extranjeros. Es la consecuencia de una conducta electoral denunciada en su momento y premiada con toda impunidad por las autoridades electorales, delincuentes que no absolverá la historia. Quien compra la presidencia termina vendiendo al país. Otro atraco a la población y a la economía familiar y empresarial lo representará la reforma fiscal. Todo causará impuestos. El IVA subirá por lo menos 3 puntos. El impuesto sobre la renta de igual forma. Se mantendrá el IETU y el IDE y se incrementará el impuesto predial y catastral en todo el país. Tener hambre y estar enfermo ya no causará compasión, sino IVA, porque en un país con desnutrición y hambruna y con 4 de cada 10 ciudadanos sin cobertura de salud, a eso equivale imponer el IVA a alimentos y medicinas. Como en la época de Santana, hasta las mascotas y las ventanas pagarán impuestos. El año pasado, Pemex aportó al fisco 800,000 millones de pesos, 3 veces más de lo que pagaron todas las empresas del país en su conjunto por el impuesto sobre la renta. Ese es el tamaño del boquete que dejará la reforma energética a las finanzas públicas. Al gobierno le urge aumentar los impuestos para hacer frente a otro tipo de gastos inmorales, como los salarios de la alta burocracia y mantener los privilegios ofensivos de la casta de corruptos sin escrúpulos que se mantienen en la función pública. Por supuesto que estas no son las reformas que necesita la nación. Por eso, Movimiento Ciudadano, no las apoyamos y no las vamos a apoyar. Es falso que no existan otros caminos. Claro que existen otros caminos. Estamos a favor de una reforma laboral que incremente la oferta de trabajo y el ingreso salarial de los empleados con base en el aumento de la productividad y en la capacitación de la fuerza laboral.
Estamos a favor de una reforma financiera que abarate el crédito, reduciendo el monto de las comisiones y los márgenes de ganancia de los intermediarios financieros, así como disminuyendo la carga fiscal a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas. Apoyamos una reforma en telecomunicaciones que no solo abre el campo a nuevos jugadores, sino que esa competencia se refleje en la prestación de servicios más económicos y de mejor calidad para los usuarios. Solicito a la Asamblea, permítame por favor, solicito a la Asamblea escuchar con respeto al orador. Habrá la misma tolerancia para todos los grupos parlamentarios. Continúe el orador. Gracias, ciudadano presidente. Buscamos también una reforma educativa. También buscamos una reforma fiscal integral con una orientación más progresiva y redistributiva, que termine con los regímenes fiscales de excepción que fomentan la evasión y la elusión fiscal. La historia del país registra dos tipos de reforma. De un lado están aquellas que han llevado a México al despeñadero y al estallido social, y del otro están las que han dado identidad, prosperidad y progreso. Las reformas borbónicas de finales de la colonia, las reformas porfiristas de finales del siglo XIX, las reformas salinistas del siglo pasado y las reformas que promueve la actual administración pertenecen al primer grupo. Todas ellas han ofrecido el mismo espejismo: modernidad, movilidad, prosperidad y el paraíso en la tierra. Todas ellas han generado el mismo desastre: una nación dividida, un país desigual, una sociedad confrontada y una economía más dependiente y vulnerable. En contraposición, las reformas del cambio verdadero no han provenido de arriba, sino de abajo, de auténticas movilizaciones sociales y de amplios movimientos ciudadanos. Es el caso de la independencia, del juarismo reformador, de las revoluciones de 1910, del cardenismo original, no del cardenismo pirata y adulterado que hoy se publicita en la radio y en la televisión. Pocas veces la historia nos brinda la oportunidad de contrastar el mismo día dos proyectos de nación, dos visiones de país, dos formas de enfrentar los graves problemas nacionales, como los tendremos el próximo día 8 de septiembre. Ese día está anunciada la presentación de la reforma fiscal. Con esa reforma fiscal, el país pasará del estancamiento para entrar de lleno a la recesión y a la depresión económica. En contrapartida, ese domingo por la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador presentará sus propuestas para que vean que no todo está perdido, que no todo está podrido y que hay alternativas para sacar a la nación adelante. Por último, presidente, y atendiendo su tolerancia, nosotros a esos gritones les decimos: nosotros seguiremos de pie, luchando contra este régimen al que pertenecen, este régimen de oprobio, desigualdad, injusticia y corrupción. No todos los políticos somos iguales. Nosotros no tenemos precio, no buscamos mendrugos de poder ni fajos de dinero. Actuamos por convicción, luchamos por principios, por ideales, y no descansaremos hasta lograr un cambio verdadero que más temprano que tarde lograremos. La comodidad y el lujo de este recinto y sus ocupantes dista mucho de la realidad que en la calle con los ciudadanos ocurre. Ustedes constituyen la república de la hipocresía. De lo que está, la propuesta de Corrín y la crítica de lo policial. Falta Nelly. Si no, tú empiezas de nuevo. Si no, usted empieza. Podemos empezar con lo policíaco y luego ya. Vamos a empezar con usted. Bueno, buenas tardes.
Estamos los diputados de Movimiento Ciudadano, hemos discutido y acordado convocar a esta conferencia de prensa previa a la sesión o a la instalación del periodo de sesiones de esta legislatura del segundo año de ejercicio, porque nos parece particularmente grave todas las expresiones de descontento que en la calle se están presentando, pero lo grave es la ceguera y la sordera del gobierno frente a las manifestaciones que se están presentando y obviamente haciendo un llamado enérgico a la no represión. Voy a pedirle a la diputada Nelly, va a hacer un comentario, después el diputado Jorrín, una propuesta, luego Ricardo Mejía y el diputado de Oaxaca, Juan Luis Martínez, que tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Oaxaca. Le paso la palabra a la diputada Nelly, que ha estado en las negociaciones con los maestros como secretaria de la Comisión de Educación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Después de un albazo legislativo por parte del PRI, PAN y Verde Ecologista y una fracción del PRD, en donde fueron impuestas de manera atropellada, violando el reglamento de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados y avaladas en menos de 15 minutos las leyes reglamentarias del Instituto Nacional de Evaluación, la Ley General de Educación y con la intención de aprobar la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente, en donde se lastiman los derechos laborales de los trabajadores. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifestó en el Pleno de la Comisión de Educación su inconformidad por este albazo legislativo y fijó un fuerte posicionamiento en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y me retiré de la mesa. A partir de esta imposición, Movimiento Ciudadano solicitó al interior de la Junta de Coordinación Política que se bajara del orden del día la discusión de la Ley del Servicio Profesional Docente. Debido a las movilizaciones y reclamos de la CENTE, se instaló una mesa de negociación a propuesta de la Secretaría de Gobernación denominada Mesa Bicameral, integrada por senadores de la República y diputados federales que integramos las comisiones de Educación y los dirigentes de la CENTE. El objetivo de esta mesa era escuchar las propuestas que deberían ser incorporadas a la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente y con carácter resolutivo. Al día de hoy llevamos 6 reuniones en las cuales se ha privilegiado por parte de la CENTE 17 propuestas concretas hacia la educación que necesita hoy México, además de la disposición y coincidencias que desean hacer con el PRI, el PAN y el Verde Ecologista. Por parte del PRI, del PAN y del Verde y de una fracción del PRD, se han percibido oídos sordos y estrategias dilatorias que le han dado a esta mesa poco carácter resolutivo, canales de comunicación adecuados con quienes toman las decisiones en el gobierno federal y una gran incapacidad a los consensos. El día de hoy, a las 8 de la noche, nos reuniremos nuevamente en un hotel conocido de la Avenida Reforma, después de un receso de 24 horas y a petición concreta de la CENTE en la mesa bicameral, está centrada en 2 temas que hoy se deben de poner sobre la mesa. Que la Junta de Coordinación Política baje de manera inmediata de la orden del día la Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente. Ir a un debate nacional para definir con los verdaderos actores de la educación una ley nacional de educación. ¿Cuáles son los temas concretos que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa en esta discusión de la mesa bicameral? Que el papel del Estado como garante del derecho a la educación, fines y propósitos de la educación para alcanzar una sociedad con igualdad, equidad, justicia y bienestar. La vigencia de la educación como un bien público,
regulación de la oferta educativa privada y de los proveedores internacionales de educación virtual, derechos humanos, bullying, igualdad de género, discriminación y racismo, organización y gestión de la escuela, estructura de la SEP, participación de la ciudadanía y la constitución de consejos sociales para la transformación y la calidad social de la educación, articulación del sistema educativo, transversalidad, rezago, deserción, desescolarización, educación de adultos, de migrantes y educación especial, estrategias para alcanzar la universalización de la educación media y superior, obligatoriedad del Estado en el financiamiento público y un plan anual de otorgamiento de recursos para alcanzar un presupuesto pertinente y adecuado en el corto, mediano y largo plazo, el financiamiento educativo como irreductible, una relación de la educación con el trabajo, jóvenes y formación de valores ciudadanos, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, educación en primera lengua, aprendizajes de idiomas, multi y transculturalidad, transformación del sistema de formación, profesionalización y desarrollo del docente y del investigador en educación, reconocimiento y acreditación de saberes y competencias adquiridos por fuera del sistema educativo y un desarrollo de un nuevo sistema de educación superior y de investigación como sistema de producción y transferencia de aprendizajes y conocimientos, impulso sostenido a la investigación científica y tecnológica. Esos son los posicionamientos claros que ha dado Movimiento Ciudadano y exige, y siempre ha exigido en la mesa bicameral, la no represión a los compañeros de la CENTE. Muchas gracias. Le voy a pedir a Víctor Jorrín haga una propuesta concreta sobre el tema. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ante el inminente enfrentamiento que podrá darse en unas horas entre manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Fuerza Pública del Gobierno Federal, proponemos a la Junta de Coordinación Política de este Congreso, pero que para que antes de que ocurra este enfrentamiento se establezca una nueva mesa de diálogo con los maestros y se integre de manera urgente a esta mesa el secretario de Educación Pública, el secretario de Gobernación, a fin de que establezcan un acuerdo con los maestros y se evite la violencia. Y lo que conlleva como consecuencia de aprobarse esta ley inmediatamente sin haberse analizado con profundidad por la Cámara de Diputados, podría ocurrir lo siguiente, como está ocurriendo ya en algunos estados de la República: suspensión de clases, maestros desaparecidos, manifestaciones en los estados de la República, como está ocurriendo en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Morelos, pérdidas económicas y muy probablemente la paralización de aeropuertos y vías de comunicación. Para Movimiento Ciudadano nos queda muy claro que sí se requiere una reforma educativa, se requiere mayor eficiencia de los maestros, pero el procedimiento que se ha sugerido no es el correcto. Esta reacción de los maestros es producto de un mal planteamiento de la reforma educativa, que debió haberse llamado reforma laboral del magisterio. Estas manifestaciones que hoy se viven en el país es producto de una mala negociación y el fracaso del pacto. Movimiento Ciudadano quiere paz en el país, diálogo y acuerdos y no a la represión. Le pido a Ricardo Mejía haga un comentario final. Buenas tardes a todas y a todos. Los saludamos desde este recinto que no es solamente ya la Cámara de Diputados, sino que es la fortaleza militar y policíaca de San Lázaro. Nosotros denunciamos que han ingresado y están en el basamento de este edificio A 200 policías federales, amén de que hay miles de elementos de diferentes corporaciones, del Estado de México, de la Policía Bancaria, de la Policía Federal, que están en los alrededores de este recinto esperando la orden para la represión. Hay tanquetas de agua, las que adquirió Felipe Calderón y que piensa inaugurar como símbolo ominoso de su gobierno autoritario, Enrique Peña Nieto.
Movimiento Ciudadano exige y demanda al Ejecutivo Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que cese el cerco policiaco a San Lázaro, que es una afrenta al poder legislativo en un régimen republicano y que ha significado también una serie de atropellos a todos los vecinos de las inmediaciones de este recinto. Para Movimiento Ciudadano, los problemas sociales se resuelven con diálogo, no con autoritarismo, no con represión, no con el estado policiaco que estamos viviendo. Le voy a pedir a Juan Luis Martínez, que tiene conocimiento de lo que está pasando en Oaxaca y en otros estados, haga un comentario. Bueno, buenas tardes a todos. Como diputado oaxaqueño, preocupado por la situación que se vive en el país, pero mucho más lamentable los oídos sordos por parte del gobierno federal al no tener voluntad política de sentarse con los mentores y se acuerde de una vez este asunto que vienen reclamando con justicia los maestros. Un asunto que de fondo estuvo viciado, un asunto que el PRI y el Verde utilizaron como bandera en la campaña política de no a las cuotas escolares, fueron los primeros que aprobaron esta mal reforma educativa. Por eso es que exigimos al gobierno federal, al secretario de Educación, al secretario de Gobernación, que haya sensibilidad, que haya voluntad política de sentarse con los maestros y de una vez por todas se resuelva esta gran inconformidad de los maestros, porque de fondo estuvo viciado. No hubo consulta, no se tomó en cuenta la opinión de expertos en la materia y ahora el movimiento social no se da por ocurrencia, se da porque este país existe una gran desigualdad en todos los sectores, sobre todo en los sectores rurales. Por eso decirle a los maestros que están allá afuera que cuentan con el acompañamiento, que hay personas sensibles que conocen de fondo el tema y por supuesto que el Movimiento Ciudadano va a estar con ellos para exigirle al gobierno cese la represión, cese el hostigamiento. En Oaxaca algo muy grave, ya hay maestros que están desaparecidos y eso es muy preocupante. Muchas gracias. Gerardo Villanueva también quiere hacer un comentario. Sí, solo dos cosas. Culpar a los profesores de la calidad de educación sería tanto como culpar a los médicos de la situación que vive el Sistema Nacional de Salud en el país, o culpar a los ingenieros mexicanos por lo mal que están las carreteras de México. No caigamos en ese truco. Necesitamos eficiencia del Estado mexicano y de sus legisladores y de su secretario de Educación. Por otro lado, como diputado de Coyoacán, es decir, del Distrito Federal, mi reconocimiento al jefe de gobierno que no ha caído en las provocaciones bravuconas de la derecha de este país y tampoco de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha demostrado que no tiene autonomía. Si hubiera otro gobierno en la ciudad, hubiera caído seguramente en el gravísimo error de someter y de reprimir la protesta social. Afortunadamente, gobierna la izquierda y mi solidaridad a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Es todo. Por último, en efecto, lo que ha dicho Gerardo es un acuerdo de todo el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, expresar nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad a Miguel Ángel Mancera y pedirle que siga buscando los caminos del diálogo y que no acepte presión de ninguna autoridad, de ningún ente social, de ningún partido político, porque finalmente por Miguel Ángel Mancera votó la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.